muy joven a trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí la economía como que uno la va solventando un poco, pero después empezaron las benditas tarjetas de crédito. Ahí me endeudé con 2 tarjetas de crédito, las 2 tenían un límite de $500,000 de colones cada una, las gasté al tope, saqué un préstamo para cubrirlas, pagué las 2 tarjetas pero no las cancelé. Entonces llegó un momento en que tenía 2 tarjetas otra vez hasta el tope y un préstamo que pagar, y que hay demasiada facilidad que las entidades financieras le dan a uno para que uno gaste, porque usted gasta, saca un préstamo, vuelve a gastar otra vez y le presta a alguien, vuelve a sacar otra vez otro montón de plata y resulta que nunca la mancharon en ningún lado, entonces le ofrecen otra tarjeta de crédito y así va. Yo tengo 30 años, estas deudas vienen desde los 20 años, son actualmente como 6, pero de esas 6 yo pago solo 2. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Enfoques CR Hoy vamos a hablar de un tema complicado, pero también de educación. Lo que pretendemos es que a partir de hoy, después de escuchar usted a nuestros expertos, pueda tomar decisiones en su vida económica, entendiendo también el panorama global que tenemos en el país. Le doy la bienvenida a Silvia Ulloa, directora de CR Hoy. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal, Michael? Buenos días. El tema de las deudas, sin duda alguna, es un tema complicado, pero es un tema muy actual y de una u otra forma todos, incluyendo el país, estamos endeudados de una u otra forma y queremos que esta sea una oportunidad para que la gente comprenda la dimensión de lo que significa cargar una deuda, cómo la situación económica del país puede afectarle en esas deudas que tiene actualmente y además cómo salir de ellas lo antes posible. Pero antes tenemos algunas informaciones que queremos invitarles a que visiten la página de CR Hoy. Hoy abríamos con uno de los temas tal vez que también ha sido recurrente y es el tema de la reforma fiscal. Ayer fue un día complicado en la Asamblea Legislativa, no se pudo sesionar, entonces no se terminó de ver las mociones que están pendientes de analizar. Silvia. Sí, será hasta el lunes cuando los diputados regresen al plenario legislativo. También traemos una información sobre la exministra de Planificación, que quedó debiéndole al ministerio 28 millones de colones y ahora el ministerio la persigue para que los pague. Recordemos que hubo varios ministros y viceministros durante la administración de Luis Guillermo Solís que recibieron pagos ilegales por pluses que no les correspondían o que no tenían los atestados para cobrarlos. Y también un problema que estoy segura no se vive solo en Santo Domingo de Heredia, sino que se vive en diversas comunidades, de cómo las aguas negras llegan a los ríos sin ningún tratamiento. Ese es un problema de salud público que tenemos que atender lo antes posible. Estamos enfermando nuestros ríos, estamos enfermándonos nosotros con eso y pocos están haciendo algo al respecto. A mí me llama la atención que si a uno lo despiden o uno sale de un trabajo y tiene una deuda, se la cobran de una vez, se la rebajan de las prestaciones o le hacen algo, pero solo en el Estado se ven este tipo de situaciones que un año después, 6 meses después, se está buscando a la persona para que reintegre el dinero. No, y fue cuestionado durante mucho tiempo. Mientras estuvo en el gobierno se lo pudieron haber rebajado como hicieron con otras administraciones, con otros exfuncionarios, pero ella apeló. Durante el proceso ella apeló mediante su representante legal, eso retrasó el cobro del dinero y se fue de la administración sin cancelar los 28 millones de colones. Esperemos que se los cobren. Aunque 28 millones en un presupuesto nacional no es mucho dinero, sí es una parte ética y una parte moral que se tiene que cumplir por parte de los funcionarios públicos. Bueno, sobre todo los funcionarios del PAC, ¿verdad? Bueno, sí, todos los políticos y los del PAC que han hecho tanta énfasis en el tema ético. Cuando no estaban en gobierno, porque cuando estaban en gobierno es completamente. Sí, decía don Luis Guillermo que el código de ética del PAC aplicaba para cuando ellos eran oposición nada más. Lamentable. Evidentemente lo hicieron así. Bien, bueno, vamos a hablar del tema de finanzas y para eso nos acompaña don Ronulfo Jiménez de la Asociación Bancaria Costarricense y en algunos minutos vamos a incorporar a otro invitado para hablar primero del panorama país y también el panorama personal. Don Ronulfo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Tal vez empecemos con el tema del déficit fiscal y el tema de la situación que se discute a nivel país. ¿Ha repercutido en los intereses que pagamos nosotros en nuestros créditos, don Ronulfo? Pues definitivamente
el Ministerio de Hacienda, el país, el gobierno central tiene un déficit que ya representa el 7% del Producto Interno Bruto, y además hemos tenido alto ese déficit en los últimos 10 años. Hemos acumulado un nivel de deuda que ya ahora en este año representa la mitad del Producto Interno Bruto, o sea, el saldo de todas las deudas del gobierno central representa la mitad de la producción del país, y entonces ya hemos tenido presión en tasas de interés, porque en los últimos años lo estuvimos financiando con deuda externa. Y entonces no estábamos enterados del país que teníamos déficit, pues sí estábamos enterados, pero no veíamos los efectos del déficit. Pero ya el año pasado no tuvimos acceso a los recursos externos, y este año tampoco, y entonces ya desde el año pasado hemos sentido los efectos del déficit sobre tasas de interés, que se manifiestan en el impacto que tiene sobre las personas que toman deudas en el sistema financiero local. Se manifiesta en el mismo presupuesto de la República, porque ya uno de los rubros de gasto que hace que aumente el gasto es el pago de los intereses, ¿verdad? Que se vuelve una parte importante, y se nos hace una bola de nieve muy negativa, porque más intereses aumenta el gasto y a su vez aumenta el déficit, y entonces si no cortamos esa lógica de déficit e intereses, podríamos tener una situación más difícil. Y en los últimos meses Hacienda ya ha tenido problemas problemas ya de corto plazo para financiar el déficit. Me llama la atención que el testimonio que comentaba la persona que nos habló al inicio del programa refleja un poco también la situación del país, cómo se le salieron de las manos el vivir de aprestado para poder mantener un estilo de vida, que es básicamente lo que nos ha pasado. Claro, y es un poco de posponer decisiones. A nivel de una persona, tiene que tener una disciplina de presupuesto, es decir, presupuestar sus gastos, sus ingresos, luego si se hace con exactitud o no, y luego si se cumple. En un estudio que hicimos en la Asociación Bancaria, investigamos a las personas en una encuesta, y lo que veíamos es que los que hacen todo el proceso presupuestario, digamos, que lo hagan con exactitud y lo cumplan, es como una tercera parte de las personas mayores de 18 años. Quiere decir que hay como 2/3 partes de las personas que hacen este ejercicio, o no lo hacen, o lo hacen muy aproximado, o lo hacen y luego no lo cumplen. Entonces ahí sí se vuelve complejo, y de punto de vista de país nos ha pasado algo parecido. Hasta en los últimos años hemos tenido problemas de que el presupuesto no ha reflejado bien la situación financiera del gobierno, y hemos venido posponiendo las decisiones ya por más de 10 años. Es mucho tiempo, el daño es generalizado no solo para el país como país, sino también afecta a los ciudadanos individualmente, ¿verdad? Y hemos visto recientemente que a las entidades bancarias parece que les está costando colocar créditos, y por ejemplo las agencias de vehículos están tratando de cambiar el esquema de cómo le ofrecen los carros a los clientes, porque se ha bajado la venta de vehículos también. Entonces, es como una bola de nieve, ¿verdad?, que va afectando todo. No solo afecta al país, que mucha gente dirá, eso es problema del ministerio. Hay gente que lo ve así, es problema del Ministerio de Hacienda o es problema del gobierno, cuando en realidad es un problema que nos afecta y nos provoca un gran daño a todos, porque eso está desacelerando la economía y genera lo que estamos viendo, ¿verdad? Se dejan de vender cosas, se deja de generar empleo, las tasas de interés suben. ¿Eso cómo nos afecta a los ciudadanos individualmente? Y le agrego, don Ronulfo, a la pregunta de Silvia, también el ambiente que se vive en el país, la incertidumbre con respecto al tema de la decisión fiscal que se tiene que tomar, si eso también genera nerviosismo, no solo en los inversionistas, sino también en los consumidores, que prevén o que toman más tiempo para tomar una decisión. Claro, uno podría decir que el déficit es un problema
financiero, que no me atañe a mí, pero en la realidad sí nos atañe a todos, porque hemos estado viendo los efectos, especialmente ahora que el déficit se está financiando con recursos locales, es que parte del ahorro, una parte muy importante del ahorro se está yendo a financiar el gobierno, no a financiar la inversión y el gasto de los ciudadanos. Entonces, ese proceso los economistas lo llamamos estrujamiento financiero. Y eso entonces lleva a que la economía crezca menos, ¿verdad? Además, la incertidumbre, como usted bien lo menciona, que hay en cuanto a si el déficit se va a resolver o no se va a hacer resolver, si va a haber reforma fiscal o no va a haber reforma fiscal, si el gobierno va a poder financiar fácilmente o no el déficit, o qué impacto tiene sobre tasas de interés. Eso crea una serie de incertidumbre, y entonces también se posponen decisiones de consumo, decisiones de inversión, lo cual hace que crezca menos la economía, crece menos el empleo, o más bien aumenta el desempleo, y entonces eso nos lleva a que el problema fiscal se vuelve más grande, porque si la economía se vuelve más pequeñita, ¿verdad? Tenemos menos capacidad para financiar el gobierno. Eso ha estado pasando este año. Los ingresos del gobierno prácticamente no han crecido. Cuando uno los compara con el PIB, siguen siendo los mismos o menos que hace un año. Y los gastos tienen unos elementos automáticos de aumento. ¿Verdad? Y entonces, eso sí, digamos, el déficit fiscal, la conclusión es que nos afecta. Nos afecta desde el punto de vista de nuestra posibilidad de tener empleo, o de mantener el empleo, o de encontrar empleo si no lo tenemos. Afecta el crecimiento del ingreso. Cuando hablamos de la producción, estamos hablando del ingreso, estamos también hablando de los salarios, estamos hablando de lo que gana un trabajador por cuenta propia que ya no tiene tanta demanda. En los bancos se ve muy claramente el crecimiento del crédito está prácticamente paralizado. Eso le iba a decir, sí, que hay una gráfica de la ABC, de la Asociación Bancaria Costarricense, que muestra la variación interanual de la colocación de créditos, y es impresionante, ¿verdad? Sí, prácticamente si comparamos el mes de julio de este año con el mes de julio del año pasado y los quitamos la inflación, tenemos básicamente que el nivel de crédito no ha crecido, y eso es uno de los reflejos, también uno de los elementos que refleja una economía que está bastante paralizada frente al problema fiscal. De los termómetros. Es uno de los termómetros. También cuando vemos la creación de empleo que mostró el INEC ahora en el segundo trimestre de este año, y lo compara uno con el equivalente, vemos que se creó empleo, pero es un empleo muy, muy precario. No es empleo de buena calidad. No es empleo de buena calidad, son muchos trabajadores que no están en la seguridad social, y cuando uno ve el ingreso de esos trabajadores, ve que no está aumentando. Incorporamos a la conversación a don Javier. Don Javier Angulo, de Finanzas con Propósito. Muchas gracias por acompañarnos, don Javier, bienvenido. Encantado. Gracias. Don Javier es consejero, coach de está de moda la palabra en temas de finanzas, en temas económicos, y lo hemos invitado hoy para que comparta con nosotros esos consejos que podemos darle a la gente para que si ya está endeudada hasta el cuello, cómo pueden manejarse mejor, o mejor todavía, cómo evitar llegar hasta ahí. Y en algunos momentos vamos a tocar esos temas tan importantes, por si alguno de nuestros seguidores quiere enviar consultas en particular, ya sea a través de Facebook o a través de Twitter. Tal vez quisiera preguntarle a don Ronulfo sobre el nerviosismo que hay y que estábamos hablando ahora en los consumidores para solicitar créditos, porque no es solo, o sea, ha venido decreciendo la demanda, pero además va a llegar el momento donde se va a paralizar si seguimos así, y se va a paralizar la inversión pública también. Claro, porque una parte importante de los créditos que solicitan las personas son créditos de vivienda. Esos son créditos grandes, créditos de plazos largos, y donde lo que le pase la tasa de interés es muy importante, no solamente hoy, sino cómo va a estar la tasa de interés entre un año, entre 5, entre 10 años, ¿verdad? Son créditos algunos de 30 años plazo, y entonces
eso... Y mucha gente se endeuda en dólares. Y también en dólares. Ahí hay que hacer un ejercicio, a mí me parece que hay un ejercicio que hay que empezar desde la parte presupuestaria de los hogares, es decir, examinar a conciencia cuáles son mis ingresos, ser realista en esos ingresos, también examinar cuáles son mis gastos y cuál es la posibilidad de pagar una cuota o unas cuotas de préstamos, porque muchas veces las personas tienen varios préstamos. Puede ser que tengan vivienda o aspiren a vivienda, puedan tener un crédito de vehículo y la tarjeta de crédito. Entonces yo creo que ahí ese cálculo, pero también hay que agregarle algo a ese cálculo, y es que las cosas cambian. Entonces hay que sensibilizarlo, y la persona que va a un banco o a otra entidad financiera debería sensibilizarlo, digamos, cómo es la tasa de interés, si la tasa de interés es en colones, si es fija o si es variable, si tiene grada o no tiene grada, porque muchas veces el producto te dice por tantos años la tasa es fija y a los 5 años se ajusta con la tasa básica pasiva, y entonces hacer el ejercicio de estrés se llama en los bancos, y es qué pasa si la tasa de interés sube, ¿verdad? ¿Qué pasa si el tipo de ¿cuánto cambio aguanto? O si el crédito es en dólares, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube un 5, un 10 o un 15%? Claro, entonces, pero ¿cuánto aguanto? Vea que estamos hablando, por ejemplo, de la prueba de estrés, ¿verdad? De si el crédito Sí. tiene grado o no. Nos falta educación financiera. Definitivamente que nos falta a los costarricenses Claro. educación financiera, porque ese no es un ejercicio que cualquier persona que pide un crédito va a realizar. Correcto. Y ahí faltan dos cosas. Por el lado de las personas, mayor educación financiera, y es un esfuerzo que tenemos que hacer en el país, de darle a las personas más y mejores instrumentos para desde cómo calcular una tasa de interés. A veces los chicos llegan a la universidad y no saben cómo calcular una tasa de interés o cómo sacar un porcentaje, ¿verdad? Y estos son de los que van a la universidad. Entonces, ¿qué estará pasando en el resto del país? Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer. Hay que hacer también un esfuerzo desde el lado de las entidades financieras, que son muchas, porque podemos hablar de bancos, pero también hay cooperativas, hay mutuales, hay otros tipos de prestamistas informales, puede ser a través de una transacción comercial, que yo me endeudo, y todo este grupo, hay que hacer un esfuerzo también para ayudarle al cliente. Yo creo que hay que ser más amistosos con el cliente para poder sentarse y hacer ese ejercicio. Creo que a ambos les conviene, tanto al cliente como a la entidad financiera, de hacer ese ejercicio. Mire, si el tipo de cambio sube un 20% o un 15%, usted aguanta, para decirlo en términos populares, aguanta pagar esa cuota, para no tener sorpresas que puedan ser desagradables. Bueno, don Ronolfo nos hablaba de los termómetros que tiene la asociación bancaria para ir midiendo cómo va la situación. Ahora le quiero preguntar a don Javier, en su termómetro personal de la vida diaria con las personas con las que usted se relaciona, ¿cómo ha visto este año? ¿Ha sentido un cambio en la economía de las personas? ¿Se comienza a sentir ya problemas a la hora de deudas que ya traían, que venían bien manejadas, y de repente con la situación que se está presentando y esa incertidumbre que estamos viendo en el país, ¿ha notado usted cambios, don Javier? Sí. Bienvenido, buenos días. Buenos días a don Rodolfo, a Silvia y a ustedes. Bueno, hay varias cosas. Warren Buffett decía que cuando baja la marea se ve quien se está bañando desnudo, ¿verdad? Era un refrán que él tenía, y tiene que ver con precisamente que cuando hay variaciones en la economía que genere, por ejemplo, desempleo, que generen una baja en los ingresos, que generen una baja en las horas extra de las personas que están extriando, una baja en las comisiones de ventas, hablábamos ahora de los vehículos, etcétera. Entonces, precisamente hace que la persona que no venía con una administración de sus finanzas personales saludable, su situación empeore, ¿verdad? Entonces, he encontrado personas, por ejemplo, que venían con tal vez decisiones arriesgadas en sus finanzas personales. A ver, hay muchas personas que quieren, por ejemplo, emprender negocios. El emprender un negocio, he encontrado muchas personas que han, con una muy buena intención de emprender su propio negocio, a veces ya trabajadores estables,
tienen un trabajo estable, pero quieren ponerse un gimnasio, quieren ponerse una generación extra. Sin embargo, no hacen un análisis como el que decía don Ronulfo, de qué pasaría si este negocio no funciona. Entonces van y comprometen su salario que ya tienen, un trabajo estable, para empezar un negocio. Digamos, voy a ponerme un gimnasio. Pero ¿qué pasa? Si el gimnasio no funciona, le pone en estrés, ¿verdad?, sus finanzas personales, porque empezó a hacer una mezcla. No buscó que el gimnasio fuera autosostenible por sí mismo. Entonces he encontrado personas, por ejemplo, que están iniciando proyectos con muy buenas intenciones, pero sin haber hecho los análisis de viabilidad realistas, que les permita asegurarse que eso realmente va a funcionar. Eso les lleva normalmente a que entonces comprometen sus finanzas personales, afecta a la entidad financiera, porque entonces tiene que estarles cobrando, etcétera. Entonces genera como un efecto, un círculo vicioso que se va generando. Está el otro grupo de personas que han sido afectadas porque en la empresa hubo una reducción de personal. Entonces estas personas, ¿qué pasa? Si no tenían seguro de desempleo, ¿verdad?, entonces ven afectadas sus finanzas personales también, porque el seguro de desempleo, digamos, en el caso del INE, le cubre 11 meses nada más. Entonces, después de 11 meses, ¿qué va a pasar si se me extiende mi periodo de desempleo? Estas personas, por ejemplo, lo que están haciendo es tratando de hacer readecuaciones de deuda, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando, y ahora los bancos están ofreciendo mucha posibilidad. Claro, nuestro sistema a veces es muy restringido, ¿verdad?, porque, por ejemplo, encuentro personas que me dicen, es que el banco me dice que tengo que estar al día en la tarjeta de crédito para que me presten, pero precisamente estoy pidiendo plata para ponerme al día. ¿Me explico? Entonces, o tal vez su calificación en su jefe es negativa, digámoslo así, para el sistema, es de riesgo, entonces también no le prestan. Entonces, vemos como una situación complicada para las personas que lo que están haciendo es, muchos de ellos, como bien decía don Ronulfo, trasladándose a la informalidad, viendo a ver cómo generar. Incluso tenemos profesionales ahorita que están generando ingresos a nivel informal. Muchos en Uber, incluso. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen, entonces tienen que hacer algo para ver cómo llevan el pan y el arroz y los frijoles a la casa. Por supuesto. Ahora, entonces perdón, para insistir ahí, endeudarse para empezar un emprendimiento no es buena idea, o cómo tiene que uno planteárselo. Es buena idea siempre y cuando tenga los estudios y la planificación adecuada. ¿Me explico? Se ha hecho la viabilidad, se ha asesorado un poco. Ahora en Costa Rica hay muchos. Vea, la Universidad de Costa Rica tiene un programa en la Facultad de Ciencias Económicas para mujeres que les ayuda y les capacita a desarrollar su plan de negocio. Y luego les hace una feria, etcétera, para que ellas se aseguren que tienen claro quiénes son los clientes, que tienen claro cómo van a ponerle el precio al producto, que tienen claro cuál es el mercado que van a atender, que tienen claro dónde va a salir su financiamiento y que van a poder sostener el negocio y que tienen capacidad de manejarlo. Hay muchas opciones. El riesgo está cuando nosotros, porque también me ha tocado hablar mucho con pymes, empezamos un negocio simplemente por una inspiración, pero sin una, digamos, una valoración. Entonces yo tengo que hacer una valoración, y para eso ahora casi todos los bancos tienen un departamento de pymes que te dan una asesoría técnica para verificar que su negocio realmente va a ser viable, porque al banco tampoco le conviene prestarte dinero si tu negocio no va a funcionar. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado. Se puede emprender, pero tomando en cuenta los riesgos que pueda tener, y sobre todo cuidando lo que yo llamo los supuestos, ¿eh? Porque muchas veces uno de los grandes errores a la hora de asumir una deuda o emprender un proyecto son los supuestos, y el mismo gobierno le pasa, ¿no? Vamos a hacerlo con el supuesto de que la calificación va a mejorar, y que vamos a recordar que va a pasar el plan fiscal, que los canjes se van a dar. Sí. Y más peligrosos cuando los supuestos son muy positivos, casi que irreales, ¿verdad? Exacto. En medio de una situación poco halagüeña. Y si lo vemos, digamos, a micro, a nivel de la persona, pues es que yo supongo que con la plata que me va a llegar, y con el aguinaldo yo voy a pagar, y mi suegro me dice que me va a prestar, o sea, puros supuestos. Y a veces pasa lo mismo a nivel del Estado y a nivel personal. Entonces, hágase todas las preguntas a la hora de tener un supuesto. ¿Qué pasa si esto que yo supongo no se cumple? Un análisis de qué pasaría si no se cumple. Ahora, si yo veo que la probabilidad de que eso no se cumpla, tengo que meterle actividades para que se cumplan.
¿Me explico? O sea, ¿qué pasaría si digamos, no se da tal situación? ¿Qué pasaría si este cliente no me atiende? Yo tengo entonces que asegurarme las vías, las acciones, para yo asegurarme de que eso sí realmente pase. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de que una persona quisiera emprender y quisiera montar su negocio, pero en el caso de una persona, por ejemplo, que se endeuda por una casa o por un carro. Nos decían ahora unos lectores que, por ejemplo, va a la agencia de vehículos y la agencia de vehículos le ofrece el crédito en dólares, porque la tasa la cuota es más baja. Los créditos de vivienda vienen, la mayoría le ofrecen en dólares porque la cuota es más baja. Claro, la gente asume el crédito en dólares, aunque no gane en esa moneda, porque tiene que pagar menos. Pero el riesgo cambiario no lo estamos valorando, ¿verdad? Correcto, no se valora y hay que hacer un ejercicio para valorarlo. Y lo correcto es sentarse con el banco y decir, bueno, ¿qué pasa si el tipo de cambio se modifica como se modificó en el 2008 o el 2009, algún evento que ha pasado, digamos, tenemos un 20% de evaluación? No estoy haciendo ese pronóstico, sino que uno tiene que hacer ese cálculo y decir, bueno, mi cuota, ¿a cuánto aumenta? Y junto con los otros préstamos, entonces, todas esas cuotas que tendría que pagar con un tipo de cambio más alto, ¿cuánto representan de mi ingreso? Y bueno, no hay una regla fija que diga qué porcentaje es el ideal, porque depende del ingreso. Puede ser que sea alguien que tiene un ingreso alto, que son dos profesionales que trabajan, un matrimonio, y entonces pueden soportar pagar el 40% de su ingreso, pagarlo en las cuotas de los préstamos, y sabe que le queda para pagar el colegio de los hijos y el resto de gastos. Entonces, es hacer ese ejercicio. ¿Cuánto, en el peor de los casos, se podría llevar las cuotas de los préstamos? Entonces, ese es un ejercicio. Pero también en colones, porque a veces pensamos que los únicos riesgos... Sí, a veces pensamos que el único riesgo es que la gente se endeude en dólares, cuando no genera dólares. Sí, hay un riesgo y hay que enfrentarlo. Si toma un crédito en colones y la tasa de interés es variable, deberíamos de hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube 3, 4 puntos? ¿A cuánto se va la cuota? Y entonces, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto es mi relación con el ingreso? ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿O qué tendría que hacer, verdad? ¿Cuál es el ajuste? ¿Puedo hacer algún ajuste de gastos? ¿Y puedo sostenerme o no puedo sostenerme, verdad? Que de hecho, sí, Ronulfo, ahí viene siempre en el contrato, la variación de la tasa, te pone un piso, ¿verdad? Y te dice hasta cuánto es el máximo. Entonces yo debería hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si la tasa me sube? Y hubo un año, creo que subió la tasa básica pasiva, subió a 14, fue que estuvo en algún momento. Estuvo como en 11. En 11. Hace unos años. Hace unos años, o sea, y claro, si la tasa es tasa básica pasiva más 2 puntos, más 3 puntos, más 4 puntos, me acuerdo que en esa ocasión yo tuve casos de personas que pagaban 125,000 colones de cuota de un crédito de vivienda, y con esa variación de grada, más la variación de la tasa básica pasiva, llegó a pagar 350,000 colones del préstamo en colones. Claro, más del doble. Claro, y ese ejercicio hay que hacerlo, no solamente cuando la persona se endeuda, sino en todo momento. Debería estar en ese ejercicio de qué pasa y cómo se mueve la parte del ingreso que tiene que destinar a gastos, especialmente para ver si puede, cuál es su capacidad de endeudamiento. Puede ser que ya esté muy cerca del tope y entonces tiene que tener, ¿verdad? Ya no se puede cambiar el carro, o ¿cómo se llama? No se pueden asumir otras deudas. Y también los gastos asociados. Tuve un caso de una señora pensionada, se pensiona, entonces voy a lograr mis sueños y se compra un carro carísimo, como de $35,000, una cosa así. Y ya llegó ahogada, no le alcanzaba la plata. Sí. ¿Por qué te compraste un carro tan caro? Porque solo de marchamo era carísimo lo que tenía que pagar. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión de préstamo para comprar una casa, un vehículo, siempre hay que tener en cuenta que todo activo tiene asociado un gasto de mantenimiento. O sea, en un vehículo tenés gasto de mantenimiento, tenés gasto de seguro, marchamo. Entonces, puedo yo no solo comprarme el carro, sino podré yo cubrir
Mantener ese... Porque aquí hay un tema interesante que es lo que más golpea en estas etapas o cuando empieza a estrujarse, digamos, la economía, es el estilo de vida. O sea, personas que vienen acostumbradas a un estilo de vida, a ir a ciertos restaurantes, a hacer cierta cantidad de viajes, a tener los hijos en cierto colegio, tiene que empezar a hacer, que esos son los efectos que a veces tiene en cadena, ¿verdad?, una situación económica. Yo tengo que revisar mi estilo de vida. ¿Yo qué recomiendo en estos momentos? Tengo un estilo de vida austero, que aunque pueda gastar más, gaste menos, que tenga una reserva, por lo que pueda pasar. ¿Me explico? Entonces, si yo no tengo un estilo de vida austero ahorita, es preferible ver mejor el largo plazo que el corto plazo. Quiero preguntarles algo desde la perspectiva de cada uno. ¿Cuál debería ser el mayor porcentaje de endeudamiento en donde no esté en riesgo mi economía, al que debo llegar en cuotas de préstamos, sumando todos? Yo sé que a nivel bancario andan entre 40 y 45%, le dicen a uno, ya usted está de su salario, si usted ya tiene endeudado el 40-45 ya está en riesgo. ¿Cuál es ese medidor que la gente pueda decir, yo gano 100,000 y ya pago 50,000 de cuota, ¿estoy en riesgo o no? ¿Cuál es ese medidor? Si me lo permite, don Ronulfo, yo lo pongo de esta forma. Si usted está endeudado un 25% de su salario neto, o sea, no el bruto, o sea, agarre su salario, quítele cargas sociales, quítele impuesto de la renta, si tiene impuesto de la renta, se lo quitas, porque eso es realmente lo que usted, con lo que usted cuenta, no puedes contar con otra cosa. Si de ese salario usted está comprometido un 25%, es decir, gano 100 neto y pago 25 por mes, quiere decir que yo tengo que trabajar una semana para pagar deudas y me quedan los otros 3 semanas para el resto de los gastos. Si yo estoy endeudado un 50% de mi ingreso, quiere decir que yo tengo que trabajar 2 semanas solo para pagar deudas y las otras 2 semanas para ahorrar, para divertirme, comer, disfrutar, etcétera. Si yo estoy endeudado un 75% de mi ingreso, que hay casos, quiere decir que usted está trabajando 3 semanas solo para pagar deudas. Entonces usted tiene que ver hasta dónde usted quiere tener su vida estresada. Si quiere vivir para pagar deudas, ¿verdad?, o quiere usted tener una vida holgada. Entonces ahí yo, por ejemplo, normalmente yo recomiendo un 35%, pero como dice don Ronulfo, a veces si la persona gana mucho, pues puede hacer que 35% y ahí le sobra. Lo otro que tiene que tener cuidado es cuando comprometen el salario de las dos, si son una pareja, porque ¿qué pasa? Si tiene que hacer el análisis de estrés personal. ¿Qué pasa si uno de los dos se queda sin trabajo? Claro. Sí. Yo tuve un caso de una pareja, una de ellas trabajaba en un banco y el otro trabajaba en una empresa transnacional por 9 años, ella como por 15 años, se queda ella sin trabajo y a los 6 meses se queda sin trabajo. O sea, la probabilidad de que eso pase es muy baja. Pero ¿qué pasa? La casa que habían comprado era con el salario de los dos. Entonces uno no lo podía sostener. No era sostenible. Entonces yo tengo que hacer el análisis. ¿Qué pasaría si uno de los dos se queda sin trabajo? 35% recomiendo. Yo recomiendo más o menos normalmente 35%. Sí. Razonable. Ahora, Sí. si es con vivienda, puede llegar al 40%, dependiendo del caso. Exacto. Yo creo que un nivel cercano al 30% para ciertos niveles de ingreso que, digamos, estamos hablando de 2, 3, 4 salarios mínimos, es algo que ya debería de pararse ahí. Claro. Puede ser alguien que 1 millón tenga, aproximadamente. sí, más o menos. Ahora, si hay alguna familia que tiene un ingreso de 4 o 5 millones, es diferente. Ahí puede ser que puede llegar al 45% o el 50%. Pero yo creo que siempre hay que tener las alarmas, ¿verdad? Porque uno el futuro no lo conoce totalmente. Puede ser que sea un trabajador muy estable y se quede sin trabajo, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Y un tema que creo que es importante es que cuando se tenga algún problema y no se pueda hacer frente a las deudas, lo primero que hay que hacer es recurrir a las entidades financieras. Eso le iba a preguntar, porque mucha eso gente es, que nos está cuando ya se presenta el lío, lo peor que puede hacer es esconderse. Mucha gente que nos está viendo puede estar contando y dice, yo gano 100,000, pero por cada 100,000 tengo comprometido el 80% y ya se preocupó. ¿Qué debe hacer? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, ya si tiene comprometido el 80%, bueno,
habrá que ver cómo lo está haciendo, porque, digamos, ya me cuesta está creer, con el 20% ¿verdad? de su salario. Tendría que tener un ingreso muy alto para poder vivir con el 20%. Pero yo creo que las personas que tengan problemas es acercarse a la entidad financiera, y ser al claros banco, con su y ser situación. claro, y los bancos tienen mecanismos para De arreglos entender, de de arreglos, de entender, puede ser un muy buen cliente, ¿verdad? Tiene un excelente historial crediticio y se puede, y el banco le puede ayudar. Aquí tenemos varios temas también que arreglar a nivel de políticas públicas. El país no tiene una central en la cual, una base de datos donde se pueda ver todo el nivel de endeudamiento de las personas. La SUGEF Como en tiene Estados una, Unidos, digamos. como en Estados Unidos, correcto. como una, digamos, sí, en los otros países hay. En Costa Rica la SUGEF tiene una, y esa únicamente incluye el sistema financiero formal. Entonces, cuando quedan por fuera los almacenes que los financian. almacenes, los prestamistas, deberíamos de ampliar Las y tener toda la base, desconocen. tener la base completa, ¿verdad? Las asociaciones solidaristas, Y las los asociaciones ANPES, que son un solidaristas, actor importante. ¿verdad? Otras entidades que dan préstamos en la Sociedad de Seguros del Magisterio, en la Junta de Pensiones del Magisterio, otros fondos que dan La todos. misma caja. La misma caja Sí. a través de invalidez, vejez y muerte. El INSS da préstamos también. Entonces todos deberían de estar, y poder también todos los que dan información utilizarla para que cuando tomen sus decisiones ya como prestamistas, puedan conocer cuál es la verdadera situación de El verdadero perfil de las personas. de endeudamiento de Eso una nos persona. ayudaría, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una adicción, ¿verdad?, a ciertos estilos de vida que los llevan a ser como adictos al crédito, ¿ah? Entonces también no se puede pensar que solo las personas se van a autorregular con educación, incluso puede ser que no sea. Entonces sí se necesita que el sistema lo conozca. Lo mismo que la supervisión debería de ser sensible a ciertos casos. Digamos, personas que han sido excelentes clientes y tienen un problema, se quedó sin empleo, y entonces o sea, que las entidades financieras puedan tener una flexibilidad de tratar a esas personas y no necesariamente mancharlas en forma inmediata. Es correcto. Porque mancharlas en forma inmediata se Las manda, excluyes del sistema financiero, las mandas al sector y al informal. sector informal, y ahí Claro. las tasas de interés son más altas, los costos son más altos, los plazos son más cortos, y entonces más bien, en lugar de buscarle una salida a las personas que Se la puedan hunden tener, más. se pueden hundir más. Entonces ahí hay cosas que tenemos que hacer desde el lado del sector público. ¿Por qué no existe esa base? ¿Por qué no existe La ley esa no base? lo permite, porque la No, ley la pensó solo en las entidades financieras reguladas, y hay que hacer una reforma a la ley para poder ampliarla. Yo soy 100% de acuerdo con eso que dice don Ranulfo, porque nosotros, una de las, digamos, yo que trabajo con casos individuales o con empresas, con personas con situaciones que ya llegan a ser alarma, ¿verdad? O sea, que usted tenga un 20% de su población sobreendeudada en su trabajo es un alto riesgo, por temas de dolo, por temas de estrés, por temas de suicidio, o sea, se te baja la productividad con personas endeudadas. Un estudio que nosotros hicimos, un 40% de las personas con problemas de deuda dice que les cuesta concentrarse en el trabajo. Entonces ya eso te genera una baja en la productividad importante. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas personas el sistema SUGEF los excluye, porque el sistema te calcula los 48 meses. ¿cierto? Los envía a ese Tiene sistema informal. 4 años, sí, correcto. Exactamente. Entonces, al excluirse ellos del sistema, se lanzan, y hay que, claro, habría que ver cada caso. No es lo mismo que alguien se quede sin trabajo, que no pudo pagar sus cuotas por unos meses, a alguien que ya es un deudor. Un malapaga. Compulsivo. Sí. ¿Verdad? Alguien que ya no quiere pagar intencionalmente. Pero si se hiciera una reforma, ayudaría a que las personas se reincorporen nuevamente al sistema financiero, que las entidades financieras que lo están haciendo, pero generen más productos de readecuación de deudas a tasas más cómodas, que se revisen algunas tasas de interés, en algunos casos, para estos tipos de préstamos. En algún momento escuché incluso, por ejemplo, de que hay bancos que pueden, porque lo que les afecta a su jefe para prestar en riesgo es la calificación de sus créditos, pero podrían tomar parte de sus utilidades, ¿cierto? Que un porcentaje de eso, que tenga un fondo social que vaya dirigido a ciertos proyectos o ciertas ayudas de ciertas personas.
Me explico, que les pueda, digamos, ayudar, por ejemplo, a muchas pymes, que sabemos que la tasa de mortalidad es muy alta. Es altísima. Entonces, un fondo social de las utilidades va a ir dirigido a financiar pymes que sabemos que tienen una tasa de mortalidad alta, y creo que eso no entra calificado en la parte de su jefe. Sí, hay que pensar de que, digamos, es como dar una segunda oportunidad. También a veces ocurre personas jóvenes que obtienen un producto financiero, no lo atienden bien por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Lo veíamos en el testimonio Claro. inicial. Sí, Bueno, y muchacha. puede quedar manchado por 4 años. Entonces ahí también hay que pensar en eso, es decir, eso, cómo hacer sensible a la regulación financiera que rige a las entidades financieras formales, cómo hacerla sensible para que esos casos puedan tener una buena salida. No se trata de premiar a las personas que hacen malas cosas por mala intención, que ya pidieron un préstamo con la intención de no pagarlo. Yo creo que hay que hacer la separación de esos casos. Esos sí deberían de salir del sistema. No puede, porque estamos hablando del ahorro público. Es que a veces las personas dicen, es que los bancos, los bancos lo que manejan son los recursos de todos nosotros que los tenemos depositados, ¿ya? Y están obligados a guardárnoslos, cuidárnoslo muy bien, pero sí hay que tener esas flexibilidades para también las personas que pueden rehabilitarse, poder rehabilitarlas sin traumas mayores. Nos pregunta don Carlos Mario Rodríguez sí. en redes sociales, ¿qué características debería buscar en mis hipotecas de cara al futuro cercano si se asoma la crisis? Bueno, si ya las tiene, va a ser difícil, pero bueno, de las características que él debería de examinar es, bueno, qué plazo le queda, cuál es la tasa de interés y cuáles son no solamente cuál es la que dice el último pago, sino cuál es la tasa de interés, a qué está referenciada, si es en colones, está referenciada la tasa básica o no. Si tiene grada o no tiene grada, porque a veces los créditos al principio son más baratos y luego después de cierto plazo sube la tasa, o se ajusta, y si es en dólares, ¿verdad? Entonces ver todas esas condiciones y pensar, o sea, ponerse un poquito pesimista un día, tal vez, ¿verdad? Y decir, bueno, Que en estos días es fácil. ¿Qué pasaría en el peor escenario? Sí. en un escenario adverso, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y pensar qué podría hacer él, si tiene posibilidades de ajuste. Pegarle una revisadita a todos los contratos que hemos firmado y ver todas las condiciones que ya firmamos. Y sentarse y ver esas condiciones. También, si alguien tiene, digamos, alguna disputa con una entidad financiera, la asociación bancaria tiene una oficina que se llama la Oficina del Consumidor Financiero, que está en las redes, pueden buscarla como Oficina del Consumidor Financiero, y si tienen dudas, porque sirve como de enlace con los bancos para, digamos, si tienen alguna disputa, duda de contratos, ahí también le pueden ayudar. Es como un canal para llegar a los bancos, pero también los bancos mismos tienen esos servicios. Yo quería traer un punto, tal vez se sale un toquecito del tema, pero es el tema del acoso. Yo he visto desde la perspectiva de los clientes el acoso que ellos perciben de entidades financieras que le cobran y los llaman. No solo para cobrar, sino también para ofrecer productos. Sí, exacto. ¿Verdad? Conversando con Cintia Zapata del Ministerio de Economía, hay una página en el Ministerio de Economía donde usted entra y puede poner esa denuncia. Porque en Estados Unidos sí está muy regulado lo que es el sistema del acoso. De hecho, usted no puede llamar a una persona que sea un familiar, o hay empresas que tienen políticas, las empresas de cobro en Estados Unidos tienen políticas de ética que te dicen no te pueden llamar más de una vez. No puedes llamar a un familiar, no puedes llamar al jefe, que en Costa Rica eso sí se está dando. Yo pienso que ahí también hay que revisar el tema del acoso, porque eso genera no solo estrés, y eso hace que la persona se esconda después. Entonces ahí yo creo que también hay que trabajar en esa área del acoso. Ese punto es muy importante. En la asociación bancaria creemos que debe darse una regla para evitar el acoso, tanto en el cobro de los préstamos, para que tengan reglas, horarios,
que tiene que ser con las personas que asumieron la deuda o los fiadores, no involucrar todo el núcleo familiar, hasta la suegra, ¿verdad? No debería de involucrarse, ¿verdad? También debe existir límites al ofrecimiento de productos, es decir, que no debe existir acoso en la parte comercial. En otros países existe la posibilidad de que alguien que no quiere recibir ofrecimientos de productos puede ir y inscribe su teléfono en una base de datos y entonces no le van a hacer ofrecimientos de productos a su teléfono o a su correo o a lo que establezca. Yo quería plantear algo. El nuevo presidente del Banco Central la semana pasada decía que si el tipo de cambio tiene que fluctuar, va a fluctuar, no como estuvimos en los últimos 4 años con don Olivier, que era un fan del tipo de cambio estable. Ese aviso, yo lo veo como un aviso que nos hace el Banco Central en cuanto a su política de cambio, de tipo cambiario, nos puede afectar. Deberíamos de estarnos preparando de una u otra forma, tanto los deudores en dólares como los que no son deudores en dólares. Definitivamente, porque hemos tenido un tipo de cambio muy estable, y cuando el tipo de cambio es muy estable incentiva que nos endeudemos en dólares porque no percibimos el riesgo cambiario, porque si el tipo de cambio no se ha modificado mucho en los últimos 20, 30 o 24 meses, pensamos que el tipo de cambio no se va a mover, porque muchas veces creamos nuestras expectativas en función de lo que ha pasado en los últimos días. En el supuesto de que se va a mantener. Que el futuro, exacto, que el futuro va a ser una réplica del pasado, y entonces eso lleva a confiarse demasiado. Yo creo que ahora el Banco Central va a ir en una política donde el tipo de cambio va a fluctuar más, y entonces vamos a ser más conscientes del riesgo cambiario, y si ya no lo anunciaron, deberíamos de estar ya más preparados, especialmente si tenemos deudas en dólares y ganamos en colones. ¿Deberían ir las personas a colonizar esas deudas? A tratar de colonizarlas. Depende de cómo los afecte, porque puede ser que el puede tamaño... ser que se le suba su nivel de endeudamiento al pasarla. Claro, puede ser que sea más caro pasarse a colones, o incluso puede ser que lo que representa su cuota del ingreso es tan poquito que digan, yo tengo margen, ¿verdad? Pero si estoy muy cerca de los límites de que me ponen problema, yo creo que ahí tal vez podría ser una buena idea de colonizarse. Entonces, es sentarse con su banco a discutir la situación y ver cuál es la posibilidad de hacer el traslado. Pero a la gente le da horror sentarse con el ejecutivo bancario, ¿verdad? Vea, es parte de la educación que tenemos que darle a la gente. Pero hace unos 5 años se dio, y las mismas entidades financieras están alertas a eso. Donde, por ejemplo, yo recuerdo, creo que era el Banco Costa Rica, te la pasaba automáticamente, no tenías que hacer todo el trámite. Sí. Pasaron una aprobación ahí y pasaba su deuda de dólares, la pasaba de una vez a colones. O sea, las mismas entidades financieras tendrán sus mecanismos y sus productos para cuando vean que es oportuno. Claro. Si ya el dólar empieza a subir mucho, pues ellos tomarán sus medidas de sus productos y lo hacen súper ágil, ¿verdad? Claro. Lo que hay que estar es atento a eso. La primera instancia es ir a su entidad financiera donde tiene el préstamo, pero también existen otras donde podría pasar el préstamo de una institución a otra. Puede ser que tenga algún costo, hay que revisar las cláusulas del contrato, si hay costos de prepago o algo de este estilo, pero entonces también es pensar en otras instituciones financieras si la institución en la cual está no le hace el servicio. Para precisar algo, usted decía 20% más o menos para los que tenemos préstamos, estoy preocupadísimo, ¿no? Para los que tenemos créditos en dólares. A mí siempre me han dicho que lo máximo o el techo que podría llegar el dólar es a 600, entonces uno hace sus cálculos. Su análisis de estrés. En 600, pero si yo le saco el 20% a 562, debo más bien calcularlo en 650, más o menos. Bueno, ¿qué tan pesimista hay que ser? No, yo creo que tal vez 20% es muy exagerado, pero 10% podría ser. O sea, puedo calcular si el tipo de cambio llegara a 600. Exacto, exacto. Entonces usted puede decir, ¿qué le pasa a mi cuota? ¿Cómo se afecta? Tampoco hay que hacer un estrés tan grande que no vaya uno no se mueve, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Verdad? Pero sí es algo a lo cual uno tiene que estar sensible o tener claro cuál es hasta cuándo llegaría el tipo, a qué tipo de cambio llegue cuando uno se pone en problemas. Entonces tener claro a qué nivel es donde uno se complica. Y viéndolo desde el lado positivo también, hay personas que no están muy endeudadas.
Entonces, estos análisis le ayudan a tomar buenas decisiones de endeudamiento. Entonces, quieres comprarte una casa y estás apenas endeudado un 10%, ¿hasta cuánto más me puedo endeudar? Bueno, si me compro esta casa, quedo con el 50%. Sí. Si me compro esta otra, quedo con el 40%. Si voy con esta entidad financiera, quedo con el 35%. Entonces, tenés que hacer esos cálculos a la hora de tomar la decisión, unido a si la tasa va a variar y si es en dólares, a que el dólar pueda variar. No hemos hablado del endeudamiento en tarjeta de crédito. Hay algunos datos que tenemos ahí, Silvia. Vamos a pedirle a nuestro compañero Federico que los ponga. Veíamos el último estudio del Ministerio de Economía que hablaba de una cifra de 1.2 billones en tarjetas de crédito. ¿Cómo analizan ustedes esa cifra? Ahí también hay que pensar de que se le pone mucha atención a las deudas de tarjeta de crédito y hay que hacerlo, yo creo que es correcto, pero hay que pensar que las deudas de tarjeta de crédito no son las mayoritarias. Puede ser que sean más urgentes en algunos casos porque son de corto plazo, y las tasas son un poquito más altas. Pero, y las tasas son más altas. Pero en el sistema financiero formal, los saldos de crédito por tarjeta representan el 11% del total de las deudas de las personas. Entonces yo creo que hay que ponerla en ese contexto. O sea que cuando nos preocupamos de sobreendeudamiento, ese es un elemento, pero hay que tener presente que no es el único elemento. Ahora, es un elemento que hay que ponerle atención, porque son de corto plazo, tienen tasas de interés más altas, y puede ser que las personas sean más propensas a usarlas que otros tipos de crédito. De nuevo, ahí es cómo tener el presupuesto familiar, cómo ejecutarlo con precisión, es decir, tener una cierta precisión y un compromiso de ejecutarlo, para que el crédito que obtengamos a través de tarjeta sea un crédito, una demanda de crédito bien pensada. O sea, que no sea al calor del momento, del entusiasmo de que hoy pasé y vi un traje y me lo compré, ¿verdad? Y no estaba en una compra compulsiva. Una compra compulsiva. Entonces yo creo que ahí es evitar esos endeudamientos compulsivos que sí nos pueden llevar. Es decir, tiene que formar parte de nuestros cálculos, eso, de cuánto puedo pagar, ¿verdad? No solamente si se tiene crédito de vivienda y crédito de vehículo, es agregar eso. Y más, si se tiene esos otros créditos, hay que tener más cuidado, ¿verdad? O sea, porque muchas veces el síndrome de la persona sobreendeudada es que tiene varios deudas, y la tarjeta es uno más y tal vez es por donde revienta la situación, pero es, digamos, es parte de un síndrome. Y es el que más se le ataca, ¿verdad? Hace poco tenía un caso de una persona que llegó a deber 70 millones en tarjetas de crédito, pero volvemos a lo mismo, era un tema de estilo de vida. Otro caso de una señora hace unos años que era 30 millones, pero es cómo usaba la tarjeta, mal utilizada. Tenía varias tarjetas, entonces sacaba efectivo de una tarjeta para pagar la otra. Claro. Entonces le fue haciendo una espiral descendente enorme. También las personas tienen que entender que las tarjetas se deben usar como medio de pago y no como medio de financiamiento. O sea, entre más probabilidad tenga de pagarla de contado al corte, no va a tener ningún problema, goza de los beneficios, los puntos, los descuentos. Si se financia con la tarjeta de crédito, tiene que meterlo en su presupuesto, pagar más del mínimo, saber que si se atrasa le van a cobrar una comisión extra, y si está ya muy sobreendeudado con tarjetas de crédito, tal vez puede moverlas a un préstamo personal o algo así, que la tasa pasa de un 40%, puede pasar a un 25%, o que otra tarjeta de crédito le compre el saldo. ¿Me explico? Es decir, para que baje su nivel de compromiso en ese momento. Ahora, las entidades financieras están ayudando refinanciando. Es decir, si usted está, por ejemplo, tenía un caso de una persona que tenía no sé cuánto en tarjetas de crédito, vaya, toque la puerta, diga que lo que usted puede pagar es tanto, y le hicieron un ajuste y le dijeron, bueno, siga pagando esa cuota, o le hacen una readecuación. Bueno, estábamos con la tasa de 39, 40%, vamos a dejárselo un 25% a 5 años. Entonces se la acotan. Eso sí, la clave es que no la siga usando. Porque ¿qué pasa? En estas situaciones de crisis, la persona que ya venía con tarjeta de crédito y se ve sin empleo, entonces empieza a financiarse y a comprar su comida, y a comprar y pagar su gasolina, y a mantener el estilo de vida que no podía,
ya porque está sin trabajo. Bueno, eso es un poco lo que esos está son los pasando, cuidados que hay que ¿verdad? tener. Claro, y además hay que tener presente para qué usar la tarjeta. Estamos financiando gasto corriente con deuda. Correcto. Como El gobierno. Sí, y en algunos casos, digamos, están las compras compulsivas, que hay que tenerle mucho cuidado, y también el saber que las tarjetas de crédito son un financiamiento de corto plazo y no de largo plazo. O sea, si yo quiero reparar mi casa, digamos, voy a invertir en mi casa, eso es más de largo plazo que de corto plazo. Es decir, el apostar, financiarlo con la tarjeta, no es probablemente la mejor idea, excepto que espere que entre un mes me va a entrar un pago, ¿verdad? Y que es muy seguro, entonces ahí voy a pagar la tarjeta y no pasa nada, porque a veces vemos que hay personas que dicen, bueno, voy a poner un negocio, voy a comprar una máquina para este negocio, y compra la máquina con la tarjeta. Sí. Bueno, es un mal uso, ¿va? Porque está comprometiendo un préstamo que es básicamente de corto plazo para financiar algo de largo plazo. Ahí nos falta temas de educación. También desde las mismas entidades, mejor información, calidad de información. Algo que se ha planteado, que es ponerle topes a las tasas de interés de las tarjetas, es una mala idea, porque más bien lo que haría es incentivar la informalidad o el sobreendeudamiento, ¿verdad? O sea, y hay que tener cuidado con esos niveles de sobreendeudamiento que pueden ocurrir a través de las tarjetas y de las otras fuentes. Y conocer el producto que tenemos, porque digamos que claro, la información que muchas de las tarjetas de crédito andan entre 40 y 50%, es un interés alto. Sí, porque es que el riesgo que asume la entidad es más alto. Cuando va a hacer la compra de gasto corriente, como estamos diciendo, no toma en cuenta de que el arroz le va a costar no 2.000 colones, sino 2.500, 3.000. Ahí hay que hacer la diferencia, que hay un periodo en que la tarjeta te financia gratis, ¿verdad? Te financia hasta 0%. Hasta 45 días. 45 días gratis. Bueno, entonces, y ya sí empiezan las tasas de interés del contrato, se activan, ¿verdad? que son las que ustedes están planteando. Entonces, bueno, esa información hay que tenerla muy presente para utilizar óptimamente una tarjeta. Yo sí tengo ahí, digamos, tal vez una consulta más bien para uno, porque, digamos, cuando uno ve cómo se fijan las tasas de interés, ¿verdad? En las entidades financieras está la tasa activa y la tasa pasiva, y la diferencia, el spread, todo eso, y también están los costos de operación. Yo sí pienso que algunas entidades financieras podrían revisar sus tasas de interés un poquito, ¿verdad? Porque tal vez, obviamente, si hay mucha morosidad, la entidad incurre en más gastos. O sea, los centros de cobro de las entidades financieras en este momento son un gasto enorme para las entidades financieras. Entonces, claro, obviamente ese costo se le suma al costo de la tarjeta de crédito, porque al tener un gran volumen de tarjetas tenés que hacer más. Sí. En este momento, el tema de la educación financiera, la OECD tiene un capítulo que todos los años hace un congreso en Asia, en Europa y ahora en Brasil, únicamente dedicado al tema de educación financiera. Está orientado a eso básicamente en tecnologías, en educación de jóvenes, en educación de niños. O sea, que si Costa Rica quiere entrar también a la OECD, debería estar en ese proceso, empezar a alinearse con las tendencias globales de educación financiera que la OECD está impulsando como buenas prácticas. Bien, se nos fue el tiempo, pero quisiera darles 30 segundos a cada uno para que le dé un consejo a las personas, a los consumidores, desde la perspectiva de cada uno. Tal vez empecemos con Rodolfo. Yo creo que es hacer presupuesto realista y consciente, aunque duela, y hay que hacerlo en forma sin excesos de optimismo, y con exactitud. No como don Helio Fallas. No como don Helio Fallas, ocultando cosas por el ¿verdad? Ni cosas por el estilo. Tiene que ser muy realista, con exactitud, y además con un compromiso de ejecución. Yo creo que ahí está la base para poder tomar buenas decisiones de endeudamiento, porque si no, van a ser malas decisiones. Don Javier, 30 segundos, por favor. Estilo de vida, revisa su estilo de vida, tener calma, ¿verdad? Siempre hay una salida a todos los problemas. Ser mesurado, hacer todas las preguntas que tenga que hacer antes de tomar una decisión financiera con las personas especializadas en las entidades financieras, y está en la oficina del consumidor financiero también. Acercarse a buscar ayuda si está pasando alguna situación crítica, y tener ahorros en este momento. Tener ahorros, lo que pueda ahorrar, téngalo ahí, tranquilo,
y si vienen algún cambio, buscar la ayuda en las entidades financieras, que ahorita casi todas las entidades financieras tienen programas de educación financiera. Entonces, buscar esa ayuda, tiene departamentos de consolidación de deudas, y a las asociaciones solidaristas también están haciendo programas muy, muy buenos de ayuda. Los departamentos de recursos humanos están muy preocupados, los departamentos de responsabilidad social corporativa de las empresas están trabajando también en ayudar. Entonces, acérquese también a su patrono, si usted está pasando por una situación crítica, para ver de qué manera ellos también le pueden ayudar con los programas que ellos tienen. Hay empresas como Purdy Motors, hay un montón de empresas que en este momento tienen programas de educación financiera internos, incluyendo las mismas entidades financieras, para ayudar a sus colaboradores y también a sus clientes. Y calma, o sea, disfrutar, estar tranquilos y no tomar decisiones apresuradas. Bien, les agradecemos mucho a don Rodolfo y a don Javier por acompañarnos en esta hora. Yo creo que, bueno, yo aprendí mucho, Silvia. ¿No? Yo aprendí mucho, nos quedó Muchas corto, gracias. Se nos hizo corto el tiempo, vamos a tener que volver a invitarlos definitivamente para ahondar más, sobre todo en esa educación preventiva financiera, cuando ya tenemos empresas que están atajando el problema de sus empleados, es porque la cosa es grande y deberíamos de dar esa educación antes de que el colaborador llegue ahí. Agradecerles nuevamente su presencia aquí, agradecerles a quienes nos han acompañado hoy y nos vemos mañana en una nueva entrega de Enfoques CR Hoy. Gracias por su compañía. Es que, no sé si se acuerdan.